Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Agradecemos también al Dr. Juan Morales Ordóñez, quien es el director del mismo y nos ha guiado en el proceso de investigación y elaboración. Y a ustedes también por su valiosa presencia el día de hoy. El tema de que hablaremos corresponde a uno de los trabajos de investigación que iban a ser presentados en el Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad, el cual se iba a llevar a cabo en octubre del presente año por motivos del bicentenario. Sin embargo, debido a la coyuntura y a las circunstancias, se ha presentado la imposibilidad de que se realice el evento, por lo que lo estamos presentando el día de hoy en este foro virtual. A continuación, mi compañera Lizeth Gavilanes les hablará sobre el primer tema del mismo y un poco de su esquema. Lizeth es estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de la SUAY y forma parte de los proyectos de investigación El estudio del derecho y la ética en el Ecuador, Realismo jurídico, una aproximación desde la ética al funcionamiento del sistema de justicia ecuatoriano, y forma parte del equipo de ética, programa Universidad de la SUAY. Lizeth, a continuación, nos hablará sobre el mismo. Buenas tardes. Voy a comenzar presentando el proyecto. Perdón, un momento. Ya. Voy a comenzar presentando lo que es el proyecto de investigación y seguido de eso daré inicio con las 3 primeras universidades de la colonia. Correcto. ¿Se puede observar? Sí se puede ver. Ya. El proyecto se titula El estudio del derecho y la ética en el Ecuador. El objetivo que tenemos por este proyecto es hacer un análisis histórico de las mallas curriculares y su relación con el estudio de la ética y su importancia en la carrera de Derecho, a través del estudio tanto de la historia y de 12 mallas curriculares de diferentes escuelas de Derecho en el Ecuador. Hay que dejar en claro que dichas mallas que se van a analizar son mallas actuales. La hipótesis del proyecto es la ética como estudio específico no ha tenido suficiente relevancia, encontrándose en ella en asignaturas tanto como Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho y eventualmente Deontología jurídica profesional. El proyecto se plantea 3 tipos de impacto: impacto político, científico y social. Político. El derecho y la política son categorías culturales que no pueden comprenderse sin analizar su interdependencia. Desde esa afirmación, el proyecto va a tocar tanto aspectos éticos y jurídicos de la política. El impacto científico se busca analizar la importancia la importancia del estudio de la ética en las mallas curriculares de las escuelas de derecho. El impacto social es que buscamos demostrar e informar a la sociedad cómo se forman los profesionales en derecho y cómo funcionan las escuelas de derecho en las universidades del Ecuador.
Los estudios universitarios en la colonia. Para comenzar, los estudios universitarios en la colonia tenían un espíritu colonizador y escolástico y literario. Aquí se cerraban totalmente las puertas a las personas mestizas e indios. Y lo que tenía por objeto estas universidades era formar clérigos y doctores para el sistema. La primera universidad es la Universidad de San Fulgencio. Es la primera universidad que se da. Los agustinos se encontraban en Quito desde 1573 y fundan la Universidad de San Fulgencio según bula del Papa Sixto V, dada el 20 de agosto de 1586, y esta universidad se la funda en el convento de San Agustín. Se otorgaban grados en arte, teología y derecho canónico. Esta es la segunda universidad en América del Sur, antecedida por la de San Marcos en Lima. En esta universidad se dictaban dos únicas cátedras, la de Filosofía y Teología de San Agustín. Estas cátedras se dictaban en latín y en copiados que eran dictados por los propios doctores, ya que no existían libros. La segunda universidad es la Universidad Jesuita de San Gregorio Magno. Los jesuitas organizan un seminario superior y para ser admitido aquí se necesitaba justificar que era tanto puro de sangre y que sus antecesores nunca habían ejercido ningún oficio manual. Eso quiere decir que solamente la nobleza podía acceder a los estudios superiores. En septiembre de 1622, el seminario es elevado. Lo que comenzó siendo un seminario es elevado a ser una universidad, con el título de Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. Aquí se enseñan ya tres cátedras: Filosofía, Teología y Derecho Canónico. En esta universidad ya aparecen indicios de escuelas de derecho. La tercera universidad de la colonia es la Universidad Santo Tomás de Aquino. Las gestiones para esta universidad comienzan en 1671 y terminan en 1688. Perdón, problemas ya. Esta universidad, Inocencio, perdón, ya, se da una breve fundación de esta universidad en el Colegio San Fernando, bajo la dirección de los religiosos de la Orden Santo Domingo de Quito. Aquí ya se dictan muchas más materias que en las anteriores universidades. Se dictan cátedras de gramática latina, filosofía, teología, derecho canónico y jurisprudencia. Esta universidad es la primera en dictar la cátedra de Derecho Civil y es la iniciación actual de la Facultad de Derecho. Seguido de eso, cuando se extingue totalmente la Compañía de Jesús y se reúnen dos universidades, la de San Gregorio Magno y la de Santo Tomás de Aquino. Y estas se unen y en 1788 forman la Pública y Real Universidad de Santo Tomás. Aquí se comienzan a dictar cátedras de filosofía, teología, derecho, medicina, retórica, y luego se van añadiendo estudios retórica, geometría y álgebra. El primer rector de esta universidad es el doctor en jurisprudencia civil, Nicolás Vaca y Carrión. Dentro de la cátedra de Derecho se estudiaban Derecho Romano, Derecho Público, Economía Política, Política Gubernativa y Personal, Jurisprudencia Española y Leyes de Indias. Esos son los indicios de los estudios universitarios. Los estudios universitarios en la época de la colonia. Fueron las tres primeras universidades que se fundaron en nuestro territorio y la última que fue la Real y Pública Universidad de Santo Tomás de Aquino de Quito. ¿Alguna pregunta? La pueden enviar al chat, estaré al pendiente. Muchas gracias.
Bien. A continuación yo les voy a exponer la segunda parte del proyecto. Solo me tocará compartir pantalla. No sé si es que se puede observar. Sí, correcto. Bien. Bien, yo les voy a hablar acerca del estudio del derecho en el Ecuador durante los siglos XIX y XX. Bien, para estudiar, para presentarles esta etapa de la exposición, la vamos a dividir en dos etapas, en dos circunstancias. La primera de ellas es el estudio del derecho en la Gran Colombia y los albores de la República. Bien, esta etapa inicia con la creación de la Gran Colombia. La Gran Colombia, fue creada a partir de una ideología bastante interesante que es el iluminismo. El iluminismo fue planteada por autores como Montesquieu o Jean-Jacques Rousseau, que son filósofos quienes buscaban, quienes hacían referencia a que el hombre, a que la conciencia del hombre buscaba la razón mediante ciertos principios como la libertad y la autonomía. De esta manera, el hombre se libera de sus cadenas en cuanto al pensamiento y para que se pueda evidenciar de cierto modo que existe una libertad de pensamiento. Bien, en base a esta doctrina filosófica que se basaba, como ya mencioné, en la libertad, nace lo que es la Gran Colombia. La Gran Colombia planteaba una separación entre el poder político y la iglesia. Esta relación se daba en los tiempos coloniales y era completamente, digamos, antilibertaria o contraria a los principios del iluminismo. Bien. En base a esto, empieza la promulgación de una ley. Se expide la primera ley de Cundinamarca que se refiere a este tema. Bien. El artículo 43 de la ley mencionaba que se debían impartir las cátedras de filosofía, ciencias naturales, astronomía, jurisprudencia, ciencias eclesiásticas, medicina, entre otros. Ya. En cuanto a la facultad de jurisprudencia, se determinó que se debía estudiar lo que se llama la oratoria forense. La oratoria forense es una ciencia especializada que, según el doctor Guillermo Cabanelas, se la aplica en los tribunales de justicia para presentar los hechos, para presentar las pruebas y con estas circunstancias llevar al juzgador a un convencimiento mucho más certero de la controversia y para que éste pueda llegar a una conclusión fidedigna o al menos aproximada. También se daba como cátedra lo que es el derecho natural. El derecho natural es una corriente filosófica, es decir, relacionada con la filosofía del derecho, en la cual el hombre, por ser persona, adquiere derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución de la República y es aquí, en donde existe una contraposición o un encuadre, se puede decir, con el positivismo. El positivismo, por otro lado, es una corriente en la cual, si bien existen estos derechos fundamentales innatos al hombre que los tiene por el hecho de haber nacido, estos tienen que estar materializados y positivizados, es decir, en un cuerpo normativo específico, como tenemos de ejemplo la Constitución de la República del Ecuador. Bien, sin embargo, a pesar de todo esto, se dio una falta de ideología propia en la educación.
Esto representó una problemática bastante controversial, ya que no existía un derecho propio, se puede decir un modelo en el cual se adecue a las necesidades colectivas y sociales. Bien, es necesario que el derecho, al ser un conjunto de normas, refiriéndome completamente superficialmente a lo que es el derecho, es un conjunto de normas que rigen un camino para que la sociedad pueda mantenerse, para que la sociedad pueda convivir. Entonces, es necesario que este conjunto de normas responda a una ideología o a un contexto específico, lo cual, si es que no existía en la educación una ideología propia, no se podría bajo ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, hacer que el derecho se adecue a las necesidades y la realidad social. Bien, se da también la doctrina utilitarista, que fue planteada por el autor Jeremy Bentham, que hace referencia a que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados por la utilidad que tienen en un contexto determinado y según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. Bien. Esto ya lo expuse. Ahora llega una segunda etapa de lo que es el estudio del derecho durante el siglo XIX. Ya, en esta etapa todavía existía un rezago de la colonia, un rezago colonial en los modelos educativos. Por este motivo, se buscó implementar un modelo francés de universidad. Este modelo francés hacía referencia a una reforma que lo único que buscaría es implementar las ciencias como la base del estudio. Sin embargo, esto generó una problemática también respecto a las élites, a que la educación se volvió elitista y que tenía toques religiosos. Además de que existía, problemas con la democracia, una gratuidad en teoría, no en la práctica, y algo fundamental que es la educación limitada para las mujeres. Cabe hacer un énfasis en este punto, ya que las mujeres y su lucha social han permitido que en la actualidad existe esa amplitud de oportunidades para que las mujeres y el género femenino como tal pueda ser incluido tanto en las universidades así como en el voto. Bien. En cuanto a la enseñanza de las universidades, podemos ver que posterior a la Universidad Central, que fue una de las primeras universidades, centros de estudios de tercer nivel, en el Ecuador, se funda la Universidad de Cuenca y la Universidad de Guayaquil en el año 1867 y 1861, enseñando como materias filosofía, medicina, jurisprudencia y matemáticas. Bien. Es aquí, digamos, se puede decir como que existe un hito en la creación de un estudio del derecho como tal, ya que se promulga la ley de enseñanza superior, la ley de educación superior, en la que se determinaba que el estudiante tenía la libertad de escoger su ritmo de aprendizaje, las cátedras que recibiría, cómo se titularía, y además era importante ya que los maestros contaban con libertad de cátedra. Esto quiere decir fuera de toda ideología. Se dan dos visiones de la universidad, dos criterios completamente contrapuestos. Hablamos de la universalidad de conocimientos, es decir, todas estas materias que son filosofía, literatura, ciencias, matemáticas, jurisprudencia, etcétera, estarían condensadas en una sola cátedra que englobe prácticamente todas las anteriores. Sin embargo,
se vio también la necesidad de eliminar la cátedra de teología de toda la enseñanza universitaria, ya que se la consideró completamente innecesaria. Entonces, la universidad, según Gabriel García Moreno, que como se conoce formaba parte del grupo conservador, debería enfocarse en lo que es la religión, el cristianismo, el catolicismo. Sin embargo, bueno, como existieron todas estas contradicciones, esta ley de libertad de enseñanza se objetó algunas veces, pero como resultado se crea la Universidad Politécnica Nacional, que si bien suprime algunas cátedras como medicina y jurisprudencia, no estaban suprimidas del todo. Pero la que se suprimió por completo fue teología, ya queriendo de cierto modo eliminar esos rezagos anteriores. Bien, en cuanto a la candidatura de Ignacio Ventimilla, este buscó que se dé una amplitud mucho más grande a las universidades y que se amplíe la cantidad de materias y la variedad de asignaturas que se iban a impartir. Es por ello que existían asignaturas como filosofía, literatura, jurisprudencia desde un inicio, sin embargo con toques mucho más modernos, medicina, farmacia, ciencias matemáticas puras y aplicadas, ciencias físicas y naturales. Bien. Existió un defecto que es la pérdida de autonomía de la universidad. Esto provocó una crisis en las autoridades, ya que varios profesores fueron despedidos, varios estudiantes se rebelaron y esto fue un periodo de crisis dentro de la Universidad Ecuatoriana. Bien, en cuanto a la universidad en el siglo XX, podemos decir de que en esta etapa las universidades vuelven a tener autonomía. Y en 1918 se promulga la Ley de Educación Superior. Tenemos conocimiento que hasta 1930, Eloy Alfaro, quien era un liberal, dio inicio a esta etapa. Y se buscó que todo ese tinte religioso que existía en la educación se vaya por completo. Entonces, varios principios de la ideología liberal fueron implementados dentro de la educación superior. Y en la actualidad, la educación pues, es un derecho fundamental que está reconocido en la Carta Magna o la Constitución de la República. El Estado, mediante distintas políticas públicas, da lugar al derecho a la educación, garantiza el derecho a la educación y que todos los ciudadanos puedan acceder a ella, como lo podemos observar en la parte dogmática de la misma. Así nacen también nuevas corrientes constitucionales, como es el neoconstitucionalismo, que determina una fuerte impronta de derechos en las constituciones. Y nuestra constitución actual es una de ellas. Ahora bien, les voy a presentar diferentes mallas curriculares de universidades ecuatorianas. No voy a ampliar mucho por cuestiones de tiempo. Bien, estas mallas curriculares nos van a permitir analizar cómo es el estudio de la ética dependiendo de las mallas curriculares, de los planes de educación que se han llevado a cabo en diferentes universidades de diferentes ciudades del país a nivel nacional. Tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja, que como podemos ver en el primer semestre enseñan deontología jurídica, humanismo, universidad y cultura. Y en el tercer semestre, ética y moral. Tenemos la Universidad Nacional de Loja con deontología jurídica en el primer semestre y epistemología jurídica en noveno semestre.
Aquí tenemos un cuadro en donde podemos observar lo que son las asignaturas en la Universidad de Loja. En la Universidad, pues, Espíritu Santo, solamente enseñan ética en el primer semestre de la universidad. En la Universidad de Guayaquil no se dan estudios de ética de acuerdo a la malla curricular que se pudo encontrar. Y como conclusión, el estudio de la ética en el Ecuador ha sido precario desde un inicio. Las universidades actualmente cuentan con pocos campos relacionados a la ética y es por este motivo que el legalismo se ha hecho presente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual representa un problema, ya que, como mencioné antes, no responde el derecho a nuestras necesidades colectivas, por lo que nos vemos en la necesidad de que se cree un nuevo derecho o una nueva ideología en cuanto a la aplicación del derecho dentro del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, la pueden enviar al chat o alzar la mano para poder activar el micrófono. Además, hay que dejar en claro que este proyecto de investigación se encuentra dentro del programa de ética de la Universidad de la SUAY, en el cual es el director el doctor Juan Morales Ordóñez, y el proyecto igualmente se encuentra dirigido por el doctor Juan Morales Ordóñez. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes con todos, Lisset y Paula. Felicitaciones por el proyecto. Me parece muy importante, por eso hemos querido acompañarles hoy en la tarde con los compañeros estudiantes. Es importante mirar hacia la ética por las razones que ustedes y todos ya conocemos hoy más que nunca en el Ecuador y en el mundo entero. La reflexión ética es necesaria. Yo quería saber el criterio de ustedes en la ejecución del proyecto. No sé qué opinan en relación a la realidad que tenemos en la Universidad de la SUAY, en la que el estudio de la ética está dirigido en algún modo en los ciclos, entiendo que en los ciclos iniciales y de forma virtual en la malla nuestra, digamos. Ahora, obviamente, por las circunstancias, todas las materias son de esta forma, pero de la investigación que ustedes han realizado y un examen comparativo con otras facultades, aunque ya nos ha comentado Paula cómo están en las mallas, ¿qué opinan ustedes? ¿Es suficiente un ciclo? ¿Es necesario tal vez esto ampliar? ¿Qué criterio tienen ustedes sobre cómo debe o debería llevarse la materia? Yo siempre he visualizado como debería ser una especie de clínica sobre la ética, en el sentido donde puedan analizarse casos concretos de la realidad actual, no solamente en el ámbito jurídico, sino también político, social, asuntos ambientales, ya que aterricen en aspectos concretos de la carrera y de la profesión y obviamente de nuestra vida como ciudadanos. No sé si es que lo que al sentir de ustedes y a lo que han analizado, lo que tenemos ahora en la universidad es suficiente, debería ampliarse o podría mejorarse, y en qué sentido podría ser si es que así fuese el caso. Gracias. Bueno, realmente la materia de ética y responsabilidad social, porque así se llama la materia en la universidad, se la dicta de forma virtual y en la malla actual se la toma a partir de tercer ciclo en nuestra facultad, porque eso también depende de la facultad. Cada facultad se maneja a partir de cierto ciclo, se va abriendo esa materia. En nuestra facultad se la toma a partir desde tercer ciclo.
Y una crítica desde mi perspectiva es que sea virtual. La virtualidad nos deja bastantes vacíos, ya que en mi honestidad, desde mi punto de vista, desde estudiante, puedo considerar que cualquier tarea desde la virtualidad nos las colocan, uno la responde, pero no existe esa interacción entre el profesor y el estudiante. Muchas veces en las materias que son virtuales, uno ni siquiera llega a conocer cuál es el docente. Y podemos recaer también en esto. Y creo que la cátedra de ética es muy importante tanto para nuestra vida personal y también para nuestro ejercicio profesional, para irnos formando, para en algún momento poder ser unos profesionales totalmente éticos y cabales. Bien, yo creo que el estudio de la ética dentro, no solo de la Facultad de Derecho, sino de todas las carreras es fundamental, ya que, bueno, como mencioné en mi exposición, es necesario que nosotros mismos creemos un concepto de derecho. Por este motivo, opino que las cátedras de ética deben incluirse dentro de las asignaturas, no en el sentido de que se enseñe ética y la asignatura, sino que la asignatura vaya enfocada hacia criterios éticos. Creo que es creo que es algo completamente fundamental dentro de la educación, incluso de la educación primaria, educación secundaria y educación superior. Eso sería mi respuesta. Bien, yo quiero agradecer al programa de ética de la Universidad de la SUAY, quienes nos han permitido, tanto a Lisset, a mí y a varios ponentes de reuniones anteriores, presentar nuestros proyectos de investigación. De manera especial al doctor Juan Morales Ordóñez. Muchas gracias a ustedes también por su presencia y por su apoyo. Esperamos verles pronto en otros foros virtuales. Muchas gracias por su apoyo, por su asistencia. Bueno, antes de finalizar, tal vez exista alguna otra pregunta, dado si en caso contrario, pues podremos terminar. Yo quería, después de saludarles a todos y felicitarles a las dos expositoras, hacer conocer al grupo que el próximo 9 de julio, que es un jueves a las 5 de la tarde, estará en diálogos del programa de ética el doctor Francisco Huerta Montalvo, que va a disertar individualmente sobre el tema de ética y política. Entonces, están cordialmente invitados. El tema abordado por las dos estudiantes es un tema fundamental. Lo que nos han planteado tanto la señorita León como la señorita Gavilanes son los datos que tienen que ser trabajados, comprendidos, entendidos, y que nos pueden llevar a tener alguna posición en el trabajo de investigación. El programa de ética tiene como objetivo que la ética como tal sea estudiada, porque la ética o comportamiento adecuado con un criterio moral es un tema que todo el mundo lo maneja y cada persona lo hace, y el ilustrado no necesariamente tiene más razón que el que no lo es, porque si la persona es buena, probablemente su criterio sobre la bondad o maldad de lo que está afuera puede ser más afinado que el criterio de un ilustrado, pero que está llevado por la maldad y por el mal, es decir, por el egoísmo, por el individualismo, y no por la conexión con la colectividad y con la convivencia. Entonces, sin embargo, si los criterios emergen de gente que esté en la universidad, es necesario que haya un sustento. Es necesario que esa afirmación, el acerto, positivo o negativo sobre algo, tenga una fundamentación académica. Y por eso es que el sitio web de
del programa de ética tiene una biblioteca extensa, permanentemente alimentada por las dos, por Paula y por Lisette, que son colaboradoras del programa. Y hoy tenemos una buena novedad, distinguidos estudiantes, distinguido doctor Jara que nos acompaña. Todo lo que esté en el sitio web está ya en 3 idiomas más. Está en inglés, está en portugués y está en francés. Invitamos para que los estudiantes y los profesores se interesen en esto y que se integren. La ética es un tema transversal. Queremos, además de hablar y de reflexionar sobre la ética, que es tan importante, queremos fundamentarla doctrinariamente, teóricamente. El doctor Huerta el 9 de julio, luego tenemos un tema también importante que se llama el temor y el sufrimiento. Es un tema de bioética tratado por especialistas de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, eso el 16. El 22 de julio tenemos un evento muy bueno que es Ética y Empresa, dirigido por la doctora Jimena Moscoso, subdecana de Administración. Y el 30 de julio tenemos un evento también importante, la desigualdad y la exclusión narrada desde la diversidad, dirigido el tema por la profesora Jimena Vélez. Para el conocimiento de los estudiantes, a quienes estamos invitando reiteradamente para que se integren cuando quieran y con los temas que deseen y desde la posición que cada uno tenga. Todo esto se sistematiza a nivel de un texto que se publique en las memorias de la temporada de diálogos que va a ir hasta el mes de noviembre. Y hay una publicación en la que constan los créditos de los que han sistematizado y han participado. Y también vamos a tener una presentación virtual. Todo lo que está pasando este rato está grabado, por supuesto, y esa grabación se la edita y se la publica en un sitio que estará conectado al de la página web. Agradecerles a las dos estudiantes por el trabajo, por el esfuerzo. Ellas son las que han impulsado hasta aquí el programa grandemente desde el interior. Y obviamente, si es que hay alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos, sería bueno que lo hablemos. Yo digo un poco más, si es que alguien quiere. Ahí está el Andresito, lo estaba viendo Andrés, un gusto saludarle. ¿A usted se estaba despidiendo o pedía la palabra, Andrés? Hola, Andrés, un gusto saludarle, estamos en familia. No es posible que el concepto del derecho que un concepto del derecho, digamos, o sí es posible, porque de hecho hay posiciones, pero resulta muy complicado la defensa de un concepto del derecho que prescinda del valor intrínseco a cada una de las normas. La convivencia adecuada, la armonía, la seguridad, la certeza, la justicia, que son valores inmanentes al derecho, son los que condicionan la forma de la positividad normativa que adopta la ley. Entonces, el tema es nuestro, es de los juristas, y tenemos que, bueno, tratar de estar en eso y también adecuar nuestras propias experiencias y nuestras propias vidas a las afirmaciones que emergen de nuestros labios. Estamos comprometidos personalmente, una teoría que también estamos defendiendo grandemente, que es la ética del deber, sin la responsabilidad personal como base fundamental para también la defensa de los derechos, sin duda. Doctor Santiago Jara, le quería comentar que hay una clínica de deontología jurídica para los estudiantes que están en el consultorio jurídico y que se está trabajando. Hemos tenido, yo soy el responsable de esa materia, y hemos invitado ya al finalizar porque estamos finalizando el ciclo lectivo, he invitado a personas importantes de Guayaquil, de Quito, a abogados para que hablen sobre la ética. Inicialmente estuvo el doctor Horowitz hace 2 semanas, la semana anterior estuvo el doctor Hernán Pérez Luz, guayaquileño,
La próxima semana va a estar el doctor Hugo Darquea con nosotros, un digno representante cuencano, hablándonos de lo que representa ser abogado y la ética de todo eso, ¿no? Eso, Lisset y Paula, yo dejo de hablar y naturalmente agradecerles a ustedes dos, al doctor Santiago que apoya con su curso, asistiendo a esto, escuchándoles a las compañeras. Gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Nos dice, sin duda, estamos en una carrera humanista que debe estar fundamentada en valores, pero no nos podemos quedar en el concepto rígido del derecho, puesto que esto evoluciona desde un punto de vista ético. ¿Qué opinan del matrimonio igualitario? Paula. Bien. Bueno, pues yo completamente a favor del matrimonio igualitario, pero creo que desde un punto de vista ético, basado en criterios morales, todas las personas, al menos en nuestra sociedad, tenemos como que una especie de índole conservadora todavía. Nos cuesta aceptar las diferencias. Creo que respecto a la ética, lo único que puedo decir es que esas diferencias se deben aceptar y se deben respetar, aunque no se las comparto. Ese es mi criterio acerca del matrimonio igualitario. No tengo mucho que decir al respecto realmente. Me mantengo. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Hay otra pregunta. ¿Cuál consideran que es el papel que debe jugar la ética en el ejercicio de nuestra carrera? ¿Y cuál es el que verdaderamente juega? Bien. Yo creo que el abogado debe tener la ética de la honestidad, la ética de hacer bien las cosas en el sentido de que cuando nosotros representamos a una persona en juicio, al momento que vamos, presentamos las pruebas, presentamos nuestra versión de los hechos, siempre tiene que ser con claridad y sobre todo con transparencia. Yo creo que la ética de un abogado también está en evitar la corrupción. Esto es un punto bastante delicado y complicado en la actualidad. Y sobre todo la reserva, el secreto profesional, que es algo fundamental dentro de nuestra profesión. El papel que juega realmente, lastimosamente, la ética dentro de la profesión del derecho es precaria. Es precaria. Y es precisamente por eso que iniciamos nuestro proyecto de investigación, debido a que el estudio de la ética no ha permitido que exista un avance de la ética mismo dentro de la profesión del abogado como tal. Eso es mi criterio y mi punto de vista. Ok, comparto totalmente el criterio de mi compañera. Creo que el rol que juega la ética en nuestra formación como profesionales es de suma importancia, porque a más de los conocimientos que nos otorga la academia y los cuales adquirimos, creo que no es suficiente tener el conocimiento de la academia cuando uno llega a ejercer la profesión. Creo que también es muy necesario ser ético y actuar con ética en el ejercicio de la profesión. Como Paula lo dijo, eso nos llevaría mucho a disminuir casos de corrupción,
porque el sistema estaba muy colapsado de ese tipo de circunstancias. Hay otra pregunta. ¿Creen que la ética es una herramienta eficiente en la lucha contra la corrupción? Bueno, creo que esa pregunta se respondió tanto por María Paula, igual que de mi parte. Hay otra pregunta. ¿Qué opinan sobre la relativización de la justicia? Puesto nuestra idea occidental de justicia castigadora nos ha perjudicado. ¿Qué opinas también sobre la justicia indígena y sus valores? Bien. Como mencioné, el derecho se adecua a un contexto social específico y la justicia también, al ser un término polisémico, es decir, abierto a varias circunstancias, abierto a varias interpretaciones, considero que la relativización de la justicia es correcta siempre y cuando se la aplique en un campo determinado. Por ejemplo, la justicia indígena, precisamente también estoy en un proyecto al respecto. La justicia indígena se la aplica en una circunscripción, en un territorio específico. Entonces, en base a ese territorio, en base a ese criterio de justicia, en base a esa percepción que tienen las personas de lo que es la vida, de lo que es hacer justicia como tal, considero que sí se debería, bueno, considero que es correcto que se apliquen estas, bueno, que se reconozca la Constitución dentro de, a la justicia indígena dentro de la Constitución. Correcto. Hay una pregunta más. El derecho y la abogacía en sí tienen la fama de ser corrupta. ¿Consideran ustedes que el estudio de la ética de manera más amplia y en niveles más dentro de la misma carrera puede influir para cambiar esta concepción? Bueno, como ya lo habíamos dicho, el estudio de la ética es fundamental, considero yo principalmente en nuestra carrera. Es muy importante que, en mi perspectiva, que se comience a dar desde los primeros ciclos hasta el final. Y que se vaya incluyendo la ética, no tanto como una materia en específico que se va y se estudia, nada más, y que muchos estudiamos para pasarla, sino que ese estudio de la ética se vaya incluyendo en cada una de las materias que recibimos a diario, para que así eso vaya siendo parte para que eso vaya siendo parte de nuestra formación, que no solo se limite a la repetición y al estudio de leyes y a la doctrina, sino también que la ética se vaya incluyendo en cada una de las materias y que la ética sea parte diaria de nuestro aprendizaje. ¿Quizá hay alguna otra pregunta? Hay una pregunta más. La ética es un concepto abstracto de acuerdo a la percepción personal de cada persona. ¿Cómo se pueden tomar en cuenta las posiciones éticas de una malla única de la formación universitaria? Bien, una cosa es ética, otra cosa es moral. Tengo entendido que la ética es la percepción de moral de un colectivo, más no de una sola persona. La moral es individual, la ética es general. Entonces, si es que tomamos como punto de referencia principios éticos para la implementación dentro de las mallas curriculares de las universidades, considero que se debería, considero que al ser algo completamente global, o bueno, sí es aplicable a diferentes mallas curriculares. Bueno, me gustaría mucho agradecer igualmente al programa de ética por la apertura que nos ha dado como estudiantes. Me siento muy honrada de poder ser parte del equipo y poder colaborar. Y principalmente mis agradecimientos son al doctor Juan, y además que el programa de ética igual está abierto
para los estudiantes, para que puedan presentar sus proyectos y sus ideas, pero eso sí, siempre, como ya lo dijo el doctor, fundamentada en conocimiento. Y nada, me gustaría, como lo dije, agradezco mucho el programa. Dado que no hay otra pregunta más, les agradezco por haber asistido. Muchas gracias.